Han sido varias las ocasiones en las que he llegado a escuchar que el amor es solo una reacción química ocurriendo en tu cerebro. A aquellas personas que lo han llegado a decir, siempre les he cuestionado. ¿Y bien, qué es una reacción química? A lo que muchas veces terminan por darse cuenta de algunas cosas, a veces que en realidad no saben muy bien qué es una reacción química. Y segundo, que aún definiendo qué es una reacción química no basta para entender, no digamos ya el amor, sino una gigantesca cantidad de cosas que ocurren en el cerebro. Es anticientífico creer que todo se puede entender de esa forma. Es algo muy parecido a decir, el universo son solo un montón de átomos juntos. Sí, no es mentira, pero ¿en realidad sirve para entender? No, sirve para reducir esa complejidad a algo que parece disfrazarse de entendimiento científico. En realidad el cerebro es todavía más complicado. Algo que podríamos suponer es tan sencillo como la memoria, en realidad requiere de muchas partes del cerebro funcionando a la vez. Pero en realidad no es anormal que tengamos estas ideas a consideración de que aún existe mucha gente que cree muy profundamente que en realidad solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Lo cual es cierto, pero falso. Porque en algunas cosas usamos menos partes y en otras cosas usamos más partes. Esto es un excelente punto para empezar a hablar sobre lo mucho que ignoramos acerca de algo que en realidad es muy importante para toda la humanidad y para la experiencia de cada ser humano por separado. El amor. El amor, lejos de lo que se podría llegar a creer, no solo es algo que se siente, no es una emoción como tal. Es mucho, pero que mucho más, que puede ir desde cosas tan primitivas como un deseo sexual, hasta cosas tan abstractas como lo vendrían siendo el amor a la humanidad, o el amor a un concepto abstracto. Y es que este tema no son solo cosas de dar datos, de dar estadísticas, de hablar de tal cultura o de tal por cual, sino también es una dimensión sensible, razón de que existan tantos poemas, tantas canciones, películas, historias y demás que expresan de muchas y diversas formas toda esta extraña dimensión del amor. Hablar de esta dimensión sin tomar en cuenta todo eso sería quitarle todo su espectro humano y todo su espectro de la experiencia personal, porque vuelvo a reiterar, no es solo una cuestión de las sociedades y de las culturas, es algo que usted, otro y un servidor llegan a sentir, pero no necesariamente llegan a entender de la misma manera con respecto a ese sentir. Pero para mostrar las peripecias y lo extraño que puede llegar a ser todo esto, les voy a contar, aunque resumidamente, un pequeño cuento de George Bucay. Se llama La princesa busca marido. Para no hacerlo tan largo, diré que un día había una princesa que decide convocar a los caballeros del reino para poder elegir esposo. Les pide que pasen 365 días y 365 noches esperando fuera de su castillo. Atendiendo a la convocatoria llegan cientos de caballeros, que al principio todos están muy animados, pero con el paso de los días, de las semanas y de los meses se van retirando uno a uno. Hasta que ya, a tan solo medio año, ya solo queda uno, mismo que empieza a aguantar ahí en soledad. Obviamente le llevan alimento y todo eso, pero no deja de estarse quedando ahí a la intemperie, en completa soledad. A medida que va pasando el resto del año, la princesa empieza a cautivarse más y más. Dice, wow, él de verdad me ama. Primero vestida como una campesina pasa y le deja un poco de pan. Así hasta que ya llega casi el final del año y la princesa empieza a organizar su gran boda. Empiezan a invitarse a todo el mundo porque, ¿qué más? Ya solo faltan unos pocos días. El caballero ya prácticamente está a punto de casarse. Sin embargo, al final del día 365 y el comienzo de esa noche, la última noche, el caballero se va a su casa, renunciando así a la mano de la princesa. Al llegar a casa le pregunta a su madre, hijo, ¿por qué después de aguantar tanto, por qué has regresado? ¿Por qué te has rendido? A lo que el caballero contestó, ¿sabes, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no me evitó una sola noche de sufrimiento.
Alguien que no es capaz de evitarme una sola noche de sufrimiento no merece mi amor. ¿Verdad, madre? Este cuento va en contra de muchas visiones de amor que tiene Occidente. Visiones que vienen principalmente de los mitos griegos, como prácticamente una gran cantidad de cosas en Occidente. Pero este tipo de amor de completa sumisión no es el amor romántico, sino es algo anterior que se llamaba amor cortés, del cual se tiene registro desde la Edad Media. En el amor cortés, un hombre se somete completamente a los designios y deseos de una mujer. Prácticamente lo da todo. Se convierte en un fiel servidor de ella, incluso a pesar de que la damisela no le vaya a corresponder, razón de que existiesen caballeros que juraban fidelidad a alguna damisela o a alguna princesa o a alguna aristócrata y se convirtiesen en sus protectores. Luego, popularmente se entiende que más adelante surge el amor romántico, mismo que no ha parado de ser denostado en las últimas décadas. Es muy importante tomar en cuenta que tanto en el amor romántico como en el amor cortés se espera una muy extraña para la época sumisión total del hombre hacia los designios y deseos de una mujer, que esto tiene conexión con algo más adelante. Pero regresando, el amor romántico no es algo que surge en el romanticismo. En realidad, antropológicamente se han encontrado formas muy primitivas de ese denominado amor romántico en otros animales, por ejemplo, el pingüino, además de que también se ha encontrado en otras culturas humanas. Principalmente este tipo de amor, aunque muchas veces más bien expresado en el amor cortés, se puede encontrar en varios mitos griegos como en escritos bastante viejos. Ahí tenemos a la Divina Comedia con este Dante que, si bien jamás pudo ni siquiera expresar su amor a Beatriz, sí le ha dedicado una de las obras más grandes de toda la humanidad. En general, el amor romántico sí es un constructo social, pero eso no le quita validez. Otras tantas, pero tantas cosas como la misma sociedad son un constructo social. Y son cuestiones que surgen de un mayor desarrollo de la organización humana. Cosas como la literatura, la pintura y mucho más, tal como hoy las conocemos, tienen mucho que ver con este desarrollo de la organización humana. Otra cosa que también es un constructo social es la infancia. Así es, la idea de que los niños deben de ser protegidos y de que presentan diferencias biológicas con un adulto. Claro que más adelante encontraríamos evidencia de que es algo real. En otras palabras, hay algunos constructos sociales que ayudan a crear, pero también ayudan a descubrir esa dimensión o esa posibilidad humana. Y de esto se saca algo que puede sonar muy simple, pero en realidad es mucho más amplio. Y es que el amor, toda esa idea de lo que consideramos amor, se ve muy afectada por la cultura. Razón misma de que, reitero, mucho de nuestra visión del amor viene de Grecia y sus mitos. Mitos que muchas veces terminaban completamente en la desgracia. Razón misma de que el occidental vea muy normal que el dolor sea puro dolor y de que normalmente las cosas terminen mal, pero que ese sea el escenario deseado. Que el dolor es más puro que el gozo. Pero si escarbamos todavía más profundo en las raíces evolutivas y antropológicas del amor, veremos diferentes acercamientos al mismo. Por ejemplo, es normal que se desarrolle el amor en una especie en el cual los bebés, las crías, tardan tanto tiempo en desarrollarse y dependen demasiado de sus madres, siendo que en otras especies, a veces 5 minutos, a veces un día, a veces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días, sean lo único que necesitan las crías para ya poder ser independientes, al menos en mayor medida. Siendo así que el aprecio y luego consecuentemente el amor tengan una base muy fuerte biológicamente ligada a la forma en la que se desarrolla el ser humano. Todo esto con el tiempo conduciría, según las apreciaciones de Desmond Morris, a intentar disminuir esta lucha por tener un compañero sexual estable, lo que terminaría haciéndonos monógamos en una gran cantidad de culturas alrededor de todo el mundo. Porque al tener esta idea de la exclusividad de pareja se puede ayudar a desterrar un tanto la rivalidad sexual. Si ya de por sí en la actualidad como en el pasado se pueden encontrar graves problemas surgidos de este asunto de hombres peleando por mujeres, o también viceversa en algunos casos más contados,
Sin este mecanismo que señala Desmond Morris, el asunto todavía sería mucho más difícil, aunque de la poligamia en el último siglo han surgido nuevos modelos, por ejemplo el poliamor, que ya no van tan ligados a las otras visiones poligámicas que son muy relacionadas al amor de contrato y al amor político que más adelante estaremos mencionando. Por otro lado, somos bastante gregarios y eso tiene que ver mucho con esta profunda dependencia que tenemos unos de otros. De estas dependencias, de estos fuertes vínculos, con el tiempo surgiría una reunión justamente también por la necesidad, la sociedad. Aunque claro, una sociedad de hace 2000 años sí es muy diferente a una sociedad presente. Es esta indefensión del ser humano, incluso cuando crece, la que lo lleva, como dirían algunos autores, a construir úteros alrededor de él, pequeños espacios y cuevas donde él se encierra y se siente más libre y seguro, y obviamente a mantener esta profunda relación con otros miembros de su especie. Pero no todo es tan bello como suena. En realidad, el poder nunca deja de existir. No por nada hemos sido llamados el sum politikon, el animal político. Por ende, mucho que tiene que ver con el amor, o mejor dicho, con las uniones anteriores a lo que hoy conocemos como matrimonio, era una cuestión muy política, donde las mujeres se intercambiaban entre diferentes tribus o pueblos como una manera de mantener la paz o como una manera de negociar la paz, siendo así que muchas veces la mujer no tenía mucha opción de quién iba a ser el padre de sus hijos, porque ya hablar de una relación emocional, eso no pasaba exactamente siempre, o mejor dicho, ni siquiera era algo que pasaba pocas veces, era algo muy raro y extraño. Pero mucho más adelante es donde entra este llamado amor cortés y este amor romántico, que ponen al hombre en ese estado de sumisión, en ese estado donde importa más el amor y no la posición y otras tantas cosas más para que se diese un matrimonio. En otras palabras, el amor romántico tuvo un gran peso en lo que más adelante sería la posibilidad de que las mujeres lucharan por sus derechos, porque este primer paso les permitía elegir marido, les permitía elegir con quién se casaban y con quién no. Claro, no les quitaba esa obligación de casarse so pena de ser vapuleadas por toda la sociedad, pero era un primer comienzo. Gracias a este amor romántico que, si bien sí las ponía en un pedestal y casi las deshumanizaba para tratarlas como si fueran una especie de semidioses, sí daba este primer principio para que dejasen de ser tratadas en virtud de su capacidad reproductiva. Mientras que en otros lugares donde existen estas uniones poligámicas, estas culturas sí tienen ese amor por contrato, o mejor dicho, unión por conveniencia, donde un solo sujeto puede tener varias esposas, teniendo como condición que tenga los recursos para mantenerles a todas, siendo así que en varias culturas el hecho de poseer varias esposas fuese visto como una señal de poder, prosperidad y riqueza. Pero en términos alternativos también, ya lo había mencionado, existe el poliamor, que intenta ofrecer una alternativa plenamente romántica en términos de poligamia, aunque ese es tema para otra ocasión. Hasta este momento hemos visto que la cultura, la biología, la forma de organización e incluso las capacidades políticas y económicas tienen que ver mucho y pueden llegar a retorcer mucho el amor. La cosa es que el amor siempre ha estado en crisis, pero no en esa visión de crisis negativa, sino más bien una visión más pragmática, donde la crisis significa tener que afrontar y abordar muchos cambios para poder seguir existiendo. Es claro que en el ahora hay nuevos retos, nuevas posibilidades y, claro, muchos dilemas que pueden llegar a hacer sentir vacío o lleno de júbilo a quien sea que esté escuchando este podcast. Ya hay un podcast hablando sobre este tema y se llama El amor en la posmodernidad. Lo puedes revisar, ahí se trata el tema con mayor profundidad. Así que en este trataré de dar una visión más global del asunto. En el presente la sociedad occidental es muy individualista. El individualismo es una de las cuestiones que ni la posmodernidad ha podido frenar, sino por el contrario ha potenciado. Por tanto así, hoy el amor propio es más pesado que el amor a la patria, el amor a la familia, el amor a la pareja, el amor a la madre, el amor a la humanidad. Lo que genera una clara contradicción en este amor a uno mismo y en el amor al otro.
sobre todo porque es un amor a uno mismo muy trastornado por una cultura de consumo excesivo, donde llega esta racionalización de consumo, donde las personas y todo es visto como algo que se compra, como un producto más, donde las relaciones de pareja son juzgadas en virtud del placer que pueden generar, de los beneficios que pueden dar, y cada vez con mayor dificultad por cuestiones más trascendentales, como un significado mutuo, una unión o el desarrollo compartido, generando una increíble dificultad para que una pareja dejen de ser un uno con un otro para pasar a ser un nosotros. Por un lado tenemos el asunto de la teoría sueca del amor, un documental donde se muestra cómo en Suecia se hizo todo lo posible para que las personas fuesen tan independientes como pudiesen unas de otras, bajo la idea de que eso les haría libres. Lo que terminó generando que sí, las personas fueran independientes, pero profundamente solitarias y muchas veces sin significado. Todo esto a raíz de ver la necesidad de las personas como una condena, como una cadena que va en contra de la libertad individual. En ese documental se puede observar cómo hay habitaciones, departamentos, en donde personas que ya hace mucho han fallecido, pero que por estos motivos prácticamente nadie sabe que desaparecieron. Nadie sabe que ya no están allí desde hace mucho, porque han dejado de existir para los demás, porque ya no hay conexiones sociales, al menos en varios casos. Por el otro lado tenemos el caso de China, un país del cual vamos a estar escuchando mucho en los próximos años. En China persiste una visión del amor muy materialista, donde el pretendiente tiene que convencer a la familia de su interés amoroso para poder tener una oportunidad, donde importa más tener departamentos, lo cual está causando peligrosamente una burbuja inmobiliaria, en opinión de muchos economistas, tener autos, tener dinero y muchas cosas más. En otras palabras, como ya lo había dicho, la cultura influye mucho sobre lo que es y lo que consideramos amor. En el caso de China, tiene una postura abiertamente materialista. Y aunque se ha hecho mucho por intentar desterrar esa dimensión, aún sigue persistiendo, siendo así que es estas visiones del amor romántico occidental lo que han ido derruyendo lentamente esas estructuras, al menos en casos individuales. Obviamente, al hablar del amor romántico no se debe entender que se le está dando algún tipo de sacralización, como si fuera todo lo bueno que le puede ocurrir a una persona. En realidad, tiene algunos puntos que ya no se amoldan mucho a lo que es la sociedad, aunque eso no significa que no pueda evolucionar, teniendo entre sus mayores problemas que puede llegar a convertirse en acoso o en formas de violencia psicológica. En otras palabras, no significa que uno no pueda buscar con ahínco y ver como un gran reto intentar atraer y cautivar la atención de una persona. Sin embargo, es claro que hay que tener en cuenta la integridad y la libertad y dignidad de tal persona, sin intentar caer en una alucinación inducida quizá por alguna película o un libro o mera tradición. Por otro lado está la llegada de Internet, o como algunos lo llamaron, aunque yo no lo llamaría así, la revolución Tinder. Todo esto de tener citas por Internet, por aplicaciones y demás. Y digo que yo no lo llamaría revolución Tinder porque en realidad no son muy útiles. Un 60% de las personas entran allí por aburrimiento y por otro lado no son pocas las personas que han elevado quejas de cómo en realidad poco funciona para encontrar pareja y apenas si funciona para encuentros casuales. También por otro lado tenemos a los date shows, a estos programas de televisión que convierten esto de ir conociendo a una pareja o de ir encontrando el amor en un espectáculo, en un show, que de hecho tienen mucho peso en lo que la sociedad llega a entender como amor. También obviamente está todo el género de películas románticas que pueden llegar a retorcer y convertir el amor romántico o cualquier otro tipo de amor, incluso el de una madre a un hijo, en muchas pero que muchas cosas diferentes, a veces con ideas muy nocivas de autodestrucción y otras con ideas de dependencia profunda. Y esa palabra, dependencia, es una de las que más miedo causan al individuo. La idea de que él esté atado a alguien más, de que no pueda ser un individuo mismo. Justamente esta idea de la dependencia y las posturas contra ella fueron lo que llevaron a Suecia a lo que se muestra en el documental ya mencionado. En este caso, el afamado autor ya fallecido Zygmunt Bauman
habla de no buscar la dependencia ni mucho menos la total independencia, sino la interdependencia, un punto en el cual dos personas acceden y deciden dejar que alguien más inmiscuya en sus asuntos, a cambio de que ellos se inmiscuyan en los asuntos de la otra persona, a punto de que ambos pueden llegar a depender uno del otro, pero por elección. Una dependencia más bien artificial, porque ambas personas no se necesitan el uno al otro, pero lo permiten, porque de esa forma ambos se performan como un nosotros. Pero regresando, como siempre he dicho, existe el poder, por más que se quiera negar. Por ejemplo, ahora existen muchos sectores del feminismo con muchas y muy diferentes maneras de ver, incluso atacar la idea del amor. Algunas, por ejemplo, mencionan el amor romántico como lo peor que le puede pasar a las mujeres, como una cadena y una condena. Otras lo mencionan como algo bueno, otras simplemente les es indiferente en su discurso. Por el otro lado tenemos al MGTOW, o Men Going Their Own Way, hombres yendo por su propio camino, que con una idea de intentar escapar de todo lo que ellos consideran un mercado sexual plenamente dominado por las mujeres, se aíslan y renuncian a la idea de tener relación, a veces amorosa, a veces total, con cualquier otra mujer, al considerar y expresar que la balanza está completamente desbalanceada y que las mujeres tienen todas las de ganar y las de elegir en el tema de las parejas. Claro que esto es solo un pequeño vistazo a todas las cosas que está afrontando el amor que pueden llegar a transformarlo o a destruirlo tal como lo hemos entendido hasta el momento, porque eso ya ha ocurrido en el pasado. Para terminar con este podcast, terminaré con algo que quizá no están esperando. La idea de que el amor es mucho, pero mucho más. El amor no es solo el amor de pareja. Por desgracia, cuando uno lo menciona, incluso el Día del Amor y la Amistad, el discurso público suele girar en torno hacia el amor de pareja, el amor romántico incluso. O un amor más New Age, donde las personas no intentan generar ningún vínculo, pero aún así mencionan que se aman. Pero es que hay mucho más. Está obviamente la amistad, con grandes ejemplos a lo largo de la historia. Está el amor a un concepto, a una idea. Algo que puede llevar a muchas personas a seguir sus ideales, a veces con fines catastróficos y a otros con fines increíbles. Por ejemplo, ahí tenemos a Carl Sagan, a Richard Feynman, a Isaac Asimov, profundamente enamorados y a los que incluso se les veía una especie de brillo en los ojos al hablar de la idea del cosmos, de lo increíble que era la realidad. Y obviamente aquí quiero recalcar el amor a la humanidad. Algo que es muy extraño, así como el amor a un concepto. Razón misma de que, como ya lo mencionaba, el amor no necesariamente es algo surgido de las entrañas, sino puede ser algo surgido de la dimensión de las ideas, con un fuerte efecto visceral. Ahí tenemos a vocaciones como las de Marie Curie, la gran científica que ganó 2 premios Nobel y que siempre destacó la necesidad de hacer el bien por la humanidad. No por un pueblo, no por un grupo de personas, sino por la humanidad. Solo hay que considerar que amar a la humanidad no es como amar a una persona, a un amigo, porque la humanidad no es algo que puedas tocar, incluso es muy difícil de imaginar. Y claramente, al igual que los conceptos no suelen corresponder, no suelen darte un abrazo de vuelta. En el caso de la humanidad es todavía más difícil que un concepto porque muchas veces la humanidad va a patearte, tal como pasó en el caso de Marie Curie, a quien por ser mujer no solo se le dieron grandes obstáculos, sino que además se le negaron muchos reconocimientos. Y como veremos más adelante, a otros científicos y a otras personas incluso les llegó a costar la vida. Ahí tenemos también el caso de unos científicos que hicieron todo lo posible e incluso dieron sus vidas por resguardar el banco de semillas de Stalingrado durante el sitio de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Pudieron haberse comido esas semillas, pudieron haber huido, pero para ellos era de vital importancia que ese banco siguiera ahí después de la guerra, porque las semillas guardadas en ese lugar iban a ser profundamente importantes para la reconstrucción de su país. Para dar un poco de contexto, en Stalingrado estuvieron tan malas cosas que se llegó a recurrir incluso al canibalismo, y aún así estas personas lo dieron todo. Para recalcar la importancia de un banco de semillas, hay que decir que tenemos algo llamado la bóveda del fin del mundo, donde tenemos eso, semillas de todo el mundo, muy bien protegidas en un lugar bastante inhóspito de la Tierra.
También aquí me gustaría citar ese estudio llamado When Light Pierces the Darkness de Nechama Tech, que hizo un estudio en Polonia, buscando qué era lo que había motivado a las personas que se sacrificaron por las personas que fueron perseguidas durante la ocupación de la Segunda Guerra Mundial. Y vio que no había nada, que la gente no puso en peligro su vida por perfectos desconocidos, porque fueran ricos, o porque tuvieran una religión, o porque tuvieran una altura. No había nada. Prácticamente cualquiera, cuando había podido, lo había dado todo por otra persona. Y así podemos seguir con una gran cantidad de ejemplos de gente anónima que por amor a este concepto abstracto de que es la humanidad, o amor a la ciencia, al cosmos, al conocimiento, a su familia y demás, han sido partícipes o a veces ingenieros de extraordinarios eventos. Pero para terminar, ¿qué es el amor? ¿De qué he estado hablando todo este podcast? ¿Es una reacción química? ¿Es una unión de muchos átomos? ¿Es un sentimiento? ¿Es un pensamiento? ¿Es una idea? ¿Es un constructo social? Sí, es eso, y mucho, pero que mucho más. Algunos autores le han describido como la necesidad o la búsqueda, el anhelo de intentar ser más allá de uno mismo. En otros, el acto de darlo todo y al mismo tiempo obtenerlo todo. Algunos más, la vocación a una persona, una idea, un grupo o un símbolo. Y así podría seguir, tanto visiones artísticas como más científicas, más filosóficas, y al final no podría terminar de describir qué es el amor, porque en sí es mucho, pero mucho más, tanto en una dimensión de complejidad como en una dimensión de intensidad. De algo sí que estoy seguro. Sin amor, el mundo sería muy, muy diferente. No puedo decir que sería peor, pero sí que sería un mundo que nosotros, los que podemos sentir amor, quizá verían con mucho horror. Que el amor motiva al poeta tanto como puede motivar al científico, que motiva al filósofo como puede motivar al atleta, que puede llegar a motivar las cosas más bellas como las cosas más horribles. Porque, parafraseando un tanto a Nietzsche, el amor va más allá del bien y del mal, entendiendo en que muchas veces aquel que lo siente no escatimará en romper o en seguir reglas o postulados morales. Para terminar, les dejo esta frase de un autor que no puedo recordar. La segunda mejor cosa, después de amar y ser correspondido, es amar y no ser correspondido. Y es que piénsenlo de esta forma, el amor no tiene que ser correspondido para ser, porque todos aquellos que han amado a la humanidad, o incluso a un concepto, o a veces a algún amigo, o a una familia, probablemente nunca van a obtener esa correspondencia. Pero es tan increíble el asunto que aún así puede darse el amor. El tema de este podcast fue elegido por los Patreons el mes pasado. Si tú también quieres elegir el tema para un podcast o para un video, puedes apoyarme en Patreon, que es básicamente la razón por la cual este canal aún sigue existiendo, gracias a todo ese apoyo. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.